Buenas a todos, esto es A Despertar. En este video te voy a demostrar que John Nelson Darby, no inventó el dispensacionalismo, no inventó nada de lo que le atribuyen. Mirá, te lo digo así de corta, yo soy dispensacionalista porque creo en la Biblia, no porque Darby... Yo nunca leí nada que haya escrito Darby, así nomás te digo. Y no me importa si él lo que dijo, porque a mí me importa lo que dice la Biblia, porque soy cristiano. Pero como hay mucha gente que no es cristiana, les importa más lo que dicen los hombres y no la palabra de Dios. Entonces, ¿ves? Y encima atribuyen a gente que está correcta doctrinalmente, como los pretribulacionistas y los dispensacionalistas, les atribuyen esta cosa de Darby inventó tu sistema. Mirá, la Biblia fue escrita mucho tiempo antes que Darby y que Scofield. Así que lo que ellos hayan dicho, la verdad que me importa un comino. Porque a mí me importa la Biblia, ¿tá? Yo creo en la Biblia, no como mucha gente que dice ser cristiana y no es. A mí me importa la Biblia, lo que dice la Biblia. Otra cosa, ya mostré en otro video que C.A. Scofield era un hereje post-tribulacionista. O sea, él cree lo mismo que la gente que lo ataca, imagínate. Imagínate esa gente. Sos un chiste, amigo. Vos acusás a los dispensacionalistas de que Scofield y Darby inventaron eso. Bueno, vos sos un chiste, amigo, porque Scofield era post-tribulacionista. Él decía que la iglesia iba a pasar por la tribulación. Él decía que la segunda venida y el arrebatamiento eran lo mismo. Él decía que las promesas para la iglesia y para Israel en la segunda venida, correspondientes a la segunda venida de Cristo, eran las mismas. Él no era dispensacional, porque ya mostré en mis videos que el chabón no entendía dispensación, no era sionista y no era dispensacionalista. Él no entendía nada de dispensación. Y él aparte llamaba a Israel Palestina. Eso no hace un sionista. ¿Tá? Así que sos un payaso, patético. La verdad que si acusás a la gente bueno, esto es mentira porque John Darby dijo... A mí no me importa lo que dijo Darby. A mí no me importa lo que dijo Scofield. ¿Qué dice la Biblia? ¿Tá? Así que en este video te voy a mostrar. Como ya mostré que Scofield no era lo que le atribuyen, te voy a mostrar ahora que Darby no inventó el dispensacionalismo. Vamos a la escritura. Vamos a ver qué dice la escritura. Porque es patético esta acusación que se les hace a la gente que cree en dispensacionalismo, a la gente que cree en el arrebatamiento antes de la ira, antes de que aparezca el anticristo. Se les acusa de que Darby o Scofield inventaron las creencias estas. Pero estas creencias están contenidas en las escrituras, en contexto, así que a mí, a ver, Darby, Scofield, no me importa, ¿se entiende? O sea que es patética esta acusación, es patética. Así que estos influencers ahí, estos estrellitas de Instagram o de Facebook que andan hablando pavada, sos un payaso, amigo. Sos un payaso. Deja de ser un payaso. Estaría bueno que te conviertas y te pongas a sentar a leer la escritura. En vez de hablar y no mostrar un versículo de nada. Mostrar 2 versículos en un short y listo. Esto no es 5 minutos de Biblia. Esto no es 5 minutos de yo hablando pavadas. Esto es un poquito más de tiempo y vamos a investigar bien lo que se dice. Vamos a ver las fuentes, a citar las fuentes. Y vamos a ver la fuente de la doctrina bíblica, que es la Biblia, ¿tá? Así que no confunda las cosas, ¿tá? Si sos post-tribulacionista y acusás a los pretribulacionistas, mirá este video que con ayuda de Dios vas a salir con otra visión, si Dios quiere, ¿no? Y si vos permitís también. Vamos a la escritura. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21, dice, presta atención, si es mejor también que leas con tu Biblia, que acompañes con la Biblia, si es una verdadera Biblia mejor, no como las nuevas versiones del Vaticano. Pero bueno, es mejor que leas acá lo que está escrito. Dice, tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, lo que dijo Scofield, lo que dijo Darby, no importa. La verdad, en serio, no importa. Literalmente no importa lo que hayan dicho, no importa lo que dice nadie. Lo que importa es lo que dice Jesucristo, lo que dice Dios, lo que dice su palabra, lo que dice la Biblia. Así que
Sigamos, versículo 21. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que C.I. Scofield y John Nelson Darby escribieron la Biblia. Ah, no, no dice eso. ¿Dice eso? No, no dice eso. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Está? Así que Scofield, Darby, lo que escribieron, hayan dicho, hago un bollo de papel así y lo tiro a la basura y chao, no me interesa lo que hayan dicho. Pero, para defender la palabra de Dios, en contexto, para defender la sana doctrina bíblica, hago este video. Ahora, sigamos. Efesios 2, del 1 al 7, dice: y Él os dio vida a vosotros, Jesucristo. Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Antes los cristianos éramos gente perdida. Sigamos, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, estamos destinados a morir, ir al infierno, estamos destinados a sufrir la ira de Dios, a ser castigados con la ira de Dios, hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos lo mismo que los demás, las demás personas que no creen en Dios, que no creen en la Biblia, que están destinadas a la ira. Entonces Jesucristo salva al cristiano, ¿y qué hace? Lo salva de la ira, y te lo voy a seguir comprobando. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Curiosamente, ¿no? ¿Esto se parece a qué? ¿Al arrebatamiento antes de la tribulación? ¿O a sufrir la ira de Dios en el tiempo de la angustia de Jacob? Me parece que esto se asemeja más con ser arrebatados antes de la ira. Versículo 7, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sigamos. Primera Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Te lo dice la Biblia así de corta. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros de qué manera nos recibisteis y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. A buen entendedor, pocas palabras. Así de corta. ¿Querés seguir? No, bueno, pero... Bueno, listo. Arreglate. Chau, chau. Romanos 5, del 8 al 9. Dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, o sea, salvos, nacidos de vuelta, justificados por Cristo, porque Cristo nos salvó. ¿Qué pasa ahí? Por Él seremos salvos de la ira. Pero esto los postribulacionistas no entienden. ¿Por qué? Porque no entienden la Biblia y no quieren creer en lo que está escrito en contexto. Así que, bueno, la verdad que paupérrimo este ataque desesperado, es paupérrimo este ataque de, no, Darby inventó. No, Darby no inventó nada. Esto está escrito 1800 años antes que Darby naciera. ¿O qué? ¿Esto se escribió después de que nació Darby? ¿Por Él seremos salvos de la ira? ¿Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir? Preguntate eso a vos mismo. ¿Esto está escrito después o antes que Darby? Primera Tesalonicenses 1:10, Romanos 5:9, perdón. Romanos 5:9. ¿Esto está escrito antes o después de que Darby? Entonces, ¿qué importa más? Primeramente, esto es la palabra de Dios, así que... Pero también, por lógica, esto vino antes, y entonces Darby no inventó nada de esto. ¿Tá? Darby no inventó esto. ¿Te entra en el coco? ¿Entendés? ¿Hay sinapsis? ¿Hay sinapsis entre tus neuronas? ¿Hay o no hay? ¿Entendés las cosas espirituales de la palabra de Dios o no? ¿O tenés el espíritu del mundo? No estás salvo, entonces no podés entender la Biblia. Es fácil, Jesús nos libró de la ira que ha de venir. Estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es algo muy claro y simple. Y otra cosa, esto no son palabras de Darby. Esto es la palabra de Dios. Anda repensando si estás yendo al cielo o no. Tenemos este libro, Dispensationalism Before Darby. Este tipo se puso, William Watson, se puso a investigar,
se puso a buscar antes de hablar, como hablan muchos pseudo cristianos. Antes de hablar pavadas, él se puso a recorrer librerías y bibliotecas y etcétera, 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 y se puso a leer y a investigar, y escribió un libro con todas estas cosas para demostrar que la verdad que Darby no inventó nada y Darby no era lo que decían que era, así de simple. Fíjense lo que dice. Mi intención es demostrar que las ideas del dispensacionalismo y del sionismo cristiano, conocido en aquel entonces como restauracionismo, o sea que antes no se llamaba sionismo cristiano, se llamaba restauracionismo, la restauración de Israel. Eso es un concepto bíblico. Y después te voy a mostrar un estudio hecho por mí básicamente, te voy a mostrar desde las escrituras. El sionismo es el verdadero sionismo, ojo, no este sionismo papal, este falso sionismo de estos judíos papales que sirven al Vaticano. No, verdadero sionismo, sionismo bíblico, es el principal tema de toda la Biblia, es el principal tema de la historia, la restauración de Israel. Por eso antes se conocía como restauracionismo bíblico, entonces hoy se le conoce como sionismo cristiano. Pero no confunda las cosas, no te quieras ir a... No, porque... Calmate, cuando termines el video sacarás tus propias conclusiones, ¿está? Cuando termine el video. Así que calmate, baja los humos, baja la ansiedad, respira y tené paciencia. ¿Estás apurado? Pon el despertador más temprano. ¿Estás apurado? Levántate más temprano, ¿está? ¿Estamos? Sigamos entonces. Existían, o sea, tanto las ideas del dispensacionalismo y del sionismo cristiano existían en los siglos XVII y XVIII, mucho antes de que John Nelson Darby, considerado el padre del dispensacionalismo moderno, y Theodor Herzl, el padre del sionismo moderno, las formularan. Y para un cristiano, mirá, yo soy cristiano y te digo, lo que John Nelson Darby haya dicho, me importa un comino, y lo que haya dicho este judío masón, siervo del Papa, que tuvo una audiencia con el Papa para pedir permiso para hacer todo este tema del Estado moderno de Israel, Theodor Herzl, a mí no me importa, ¿tá? A mí no me interesa, a mí me interesa la Biblia y yo le creo a Dios, lo que Él va a realizar, porque Dios es verdad, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que vos fijate si sos cristiano o no, si te estás apegando a lo que dicen los hombres, y bueno, mucho de Dios no tenés, así de corta, así de simple. Pero antes de seguir, presta atención a esto. John Nelson Darby nació en el 1800 y murió en el 1882, o sea, murió en el siglo XIX. ¿La Biblia fue escrita en el siglo XIX? No, la Biblia fue terminada de ser compilada, ¿no? El canon de la escritura fue cerrado en el primer siglo. Se escribió Apocalipsis, listo, ahí está, ya está. Génesis, Apocalipsis, eso es la Biblia, listo, chau. Mucho tiempo antes que Darby, ¿no? Si sabes algo de matemática simple. Pero bueno, otra cosa que tenés que entender, dispensación es una palabra bíblica y un concepto bíblico. 1 Corintios 9:17. Por lo cual, si lo hago de voluntad, recompensa tendré. Mas si por fuerza, la dispensación del Evangelio me ha sido encomendada. ¿Qué dice acá? Dispensación. ¿Tá? Dispensación. Efesios 1:10 dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en él. Dispensación, otra vez, ya van dos menciones de la palabra dispensación. Efesios 3 del 1 al 7. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me hizo conocer el misterio, como antes escribí en breve, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Cosas que se le revelaron a Pablo para que se las enseñe a la iglesia, no fueron reveladas en Mateo 24, no fueron reveladas en Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21. Eso es verdadero dispensacionalismo, ¿tá? Y esto es bíblico. Así que, sigamos. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. ¿En qué otra época se iba a saber que un día el Mesías iba a venir e iba a redimir gente y hacerlas parte de su cuerpo en el sentido espiritual y qué sé yo, qué sé cuánto, y todo esto, todas estas promesas que tiene hoy la iglesia de Cristo? No, antes nadie iba a entenderlo.
Nadie iba a entenderlo, ni los mismos apóstoles y discípulos de Jesucristo le entendían todo lo que él decía. Porque Dios fue dispensando su gracia y su manera de salvar a la gente de distintas maneras a distintos grupos de gente, en distintas épocas de la historia. Eso es así de simple. Te hago una pregunta, ¿vos decís que hay un testamento o un antiguo y un nuevo testamento? Bueno, ya tenés algo dispensacionalista porque decís y reconoces que hay un antiguo y un nuevo testamento y claramente no son lo mismo el antiguo y el nuevo testamento. Así que algo de dispensacionalista tenés, solo que obviamente tenés la mente, si no te considerás dispensacionalista, tenés la mente sellada, por eso no entendés estas cosas. Pero bueno, esto es para que abras los ojos y te des cuenta. Mirá, Darby no inventó el dispensacionalismo, Darby no lo inventó y te lo voy a seguir mostrando. Paciencia, cuando termine el video, ahí después saca conclusiones. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios dado a mí por la operación de su poder. Colosenses 1, del 24 al 25 dice que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada para con vosotros, para cumplir la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿No crees en la dispensación? Sos un mentiroso, sos un hereje. Así que la palabra dispensación y el concepto se encuentra más explicado acá en Efesios 3 y en Colosenses 1, ¿no? Pero la palabra dispensación aparece en 1 Corintios 9:17, en Efesios 1:10, Efesios 3:2 y Colosenses 1:25. Entonces vamos a ver la Biblia de Darby, porque Darby escribió una Biblia, él tradujo. Y dice acá, tenemos una versión en francés, la Sainte Bible, de John Nelson Darby, acá supuestamente de los originales. Entonces ya es poco confiable obviamente Darby porque usa la misma retórica católica, esta de traducido de los originales. Vos abrís ciertas Biblias católicas y te dicen lo mismo acá, en esta misma parte, ¿no? En el mismo título, básicamente. Dicen lo mismo, traducido de los originales. Así que Darby no es confiable. Pero bueno, 1 Corintios 9:17, ¿qué dice acá? Versículo 17. Dice, car si je fais cela volontairement, je n'ai un salaire, mais si c'est malgré moi, une administration me confiée. Disculpen mi francés, soy un desastre, pero bueno, acá no dice dispensación, dice administración. ¿Por qué? Te hago una pregunta. Acá, versículo 17, ¿no? Dice administración. ¿Por qué dice administración y no dispensación si supuestamente Darby inventó la dispensación? ¿Por qué agarró y arrancó la palabra dispensación y le puso administración? No muy dispensacional de su parte, ¿no? Borrar literalmente la palabra dispensación de la Biblia. ¿Qué tenés para decir? ¿Qué opinión? A ver, ¿qué te parece esto del padre, entre comillas, del dispensacionalismo? Arrancando la palabra dispensación de la Biblia. ¿Ves qué patético que es hablar pavadas y repetir lo que otros dicen? ¿Ves que es patético? Es patético. ¿Qué más? ¿Cuál era la otra? Efesios, ¿no? Efesios 1:10. Acá dice, ce qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plenitud de temps, savoir, discernir y etc. Pero acá en vez de decir dispensación dice administración. ¿Por qué dice administración y no dispensación si supuestamente Darby es el padre de la dispensación? Uga buga, uga buga, uga buga. Típico de los cavernícolas que repiten todo lo que les dicen y no piensan en lo que hablan, no piensan en lo que dicen, solo repiten. Uga buga, Darby, dispensacionalismo, uga buga. La verdad que estás equivocado, uga buga. Estás equivocado, picapiedra. Efesios 3. A ver, ¿dónde estaba? Efesios 3. Acá. Sí, acá está. Efesios 3, 2. Si du moins vous avez entendu parler de l'administration
de la grâce de Dieu. ¿Por qué dice administración y no dispensación? Otra vez te estoy mostrando que Darby, por si no entendés, Uga Buga, Darby quitó la palabra dispensación de su Biblia, o sea, de su versión de la Biblia, mejor dicho. ¿Por qué lo hizo? Si él supuestamente era el padre del dispensacionalismo, el padre del dispensacionalismo, el padre del dispensacionalismo. ¿Viste que repiten? Uga Buga, repiten y no entienden lo que hablan. ¿Por qué? Si él inventó supuestamente la dispensación, ¿qué hace él arrancando la palabra dispensación de su versión de la Biblia? No una, sino 2 veces. Es más, 3 veces ya. Efesios 3, Efesios 1, 1 Corintios 9. 3 veces arrancó la palabra dispensación de su versión de la Biblia. Pero él es el padre de la dispensación. No, pero si ustedes son más... Qué gente, ¿eh? Bueno, ahora vamos a Colosenses, ¿no? Ahora... Colosenses 1, 25. De laquelle moi je suis devenu serviteur selon l'administration de Dieu. De Dieu. La administración, otra vez, 4 veces en su Biblia en francés, Darby borró, eliminó, erradicó, expulsó, quitó la palabra dispensación de su versión de la Biblia en francés. 4 veces. ¿Con qué cara venís a acusar a la gente de que Darby inventó la dispensación? Cavernícola. Cavernícola. Pensamiento cavernícola. No entienden lo que hablan, solo lo repiten. Administración. Esto no es dispensación. Vamos a ver su versión en inglés. The Holy Scriptures de John Nelson Darby. Acá, de los lenguajes originales, qué sé yo, dice... los originales. Y acá dice, fíjense. Nota introductoria. El texto de la presente edición de la nueva traducción de las Santas Escrituras por John Nelson Darby es una reimpresión de ediciones previas. Entonces vamos a ver 1 Corintios 9, 17. Claramente está cambiando la palabra, torciendo la palabra de Dios, como hacen los herejes, y quitó la palabra dispensación. Y le puso administración. Si él es tan dispensacionalista, ¿por qué tanto en su Biblia en francés como en su Biblia en inglés borró la palabra dispensación? Acá pone administration. Administration, ¿se ve ahí? ¿Lo ves? Espero que sí. Efesios 1:10, administration. ¿Por qué? ¿Por qué borró la palabra dispensación y le puso administration en vez de ponerle dispensation? ¿Qué más? Ahí está, bien en clarito, bien grande. ¿Más grande querés? ¿Ahí? ¿O más? Administration. Efesios 3:2. Administration. Otra vez. ¿Por qué en su Biblia en inglés y en francés borró la palabra dispensación? Si él es tan el padre de la dispensación. Mentira, un hereje, igual que vos. Postribulacionista, hereje igual que vos. Encima, no me vengan con, no, bueno, pero el griego. Mirá, economía. Recuerden que ciertos lenguajes fueron, el lenguaje mismo de la humanidad fue evolucionando. ¿Tá? Antes se entendía, bueno, distintas economías, distintas dispensaciones. Así de simple. ¿Tá? Así que no vengan a chamullar con el griego porque estudiar un par de palabritas en griego, estudiar un par de añitos en griego no te hace experto en griego, ¿tá? No te hace entender la Biblia en realidad. ¿Tá? Si estás salvo vas a entender la Biblia. Así que no vengan a hacerse los piola con el griego. Porque toda esa enseñanza del griego la enseña gente corrupta. Todos sirvientes ecuménicos del Papa. Así que no se vengan a hacer los lindos con el griego. Acá, otra vez, administration. En vez de dispensation, administration. Y en Colosenses, en la versión en inglés, recién, ahí sí deja dispensation. Ahí sí le pone dispensation. Pero le pone o economy as administration, ¿ves?
pero pone en duda. Lo que en realidad dice la Biblia, que la palabra correcta es dispensación, le pone en duda y le pone o economía, como administración, ¿ves? Aún así, te estás haciendo querer que dudes de la palabra y te está poniendo, bueno, administración se puede leer administración. Y en otro lugar, en donde no va dispensación, le pone dispensación. O sea, él torció la palabra, nada que ver. Esto no hace un dispensacionalista, esto no hace un cristiano directamente, pero bueno. Acá pone, ¿no? Acá le pone dispensation, pero en la nota, acá abajo, te pone o economía como administration, como administración. Pero nada que ver, la palabra es dispensación, ¿está? Es dispensación. Administrar no es tan exacto como dispensar. Dios dispensa su gracia. Si pones Dios administra su gracia o lo que sea, ¿ves? No es tan exacto. La palabra y la traducción correcta es dispensación, ¿tá? Así de corta. Ahora en 1 Timoteo 1:4 dice God's dispensation. Pero esto no dice la Biblia. Esto no dice la Biblia. Entonces, él agarra y pone dispensación donde no va. Nada que ver. Y encima, el versículo, fíjense, acá en 2 Timoteo 2:15, que es el versículo que más nos manda, nos comanda a ser dispensacionales, dice strive. Pero la palabra en realidad es study. Hay que estudiar. El versículo que te manda a estudiar la Biblia es 2 Timoteo 2:15. Y él, en vez de poner study, en vez de dejar como dice la palabra de Dios, él transforma la palabra de Dios y pone strive. Que nada que ver. La palabra no es strive, es study. Estudiar. La Biblia manda a estudiar. Entonces pone strive diligently to present thyself approved to God, a workman that has not to be ashamed, cutting in a straight line the word of truth. Pero la palabra en realidad dice study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Eso dice la King James, la verdadera palabra de Dios. ¿Tenés un problema con la King James? Te lavaron el cerebro los hijos del diablo y muy probablemente seas vos mismo un hijo del diablo. ¿Tenés un problema con la King James? Vos estás en serios problemas, así nomás te digo. ¿Estás en problemas con la palabra pura de Dios, el libro más sublime de toda la historia? Vos estás en verdaderos problemas. Estás en verdaderos problemas, en serio. Te aviso. ¿Y qué hizo este Darby? Retorció la palabra de Dios. Puso dispensación donde no tiene que poner y sacó dispensación donde tenía que ir. Y sacó study y sacó rightly dividing. Trazar bien la palabra de verdad. Él torció la palabra de Dios. Esto es prueba de que él no era dispensacionalista. Porque él está sacando dispensación de la Biblia y está torciendo el versículo que nos manda a ser dispensacionales. Y a ver, cuando yo hablo de ser dispensacional, no te estoy hablando de dispensacionalismo en el sentido porque de una secta o algo, porque cuando la gente te pone ismos, te quiere encajonar, te quiere encasillar en una secta o culto. Uy, estos dispensacionales, el dispensacionalismo. Mirá, yo soy cristiano, nada más. Así de simple, no me encajes a donde no pertenezco. Soy dispensacionalista en el sentido de que entiendo que la Biblia se entiende dispensacionalmente. Sin la dispensación vas a mezclar las cosas y terminar siendo un hereje. Por eso los no dispensacionales son herejes. Entonces, esto del dispensacionalismo es una forma de llamarlo nomás. A la creencia de trazar bien la palabra de verdad. Rightly dividing the word of truth. Trazar bien la palabra de verdad, nada más. No es un culto, una secta, nada. Es simplemente creer la Biblia en contexto. Eso es dispensación. Creer la Biblia en contexto. Estudiar y predicar y entender la Biblia en contexto. Eso es dispensacionalismo. ¿Qué quiere el diablo? Que no entiendas la Biblia en contexto. Entonces, ¿qué hace? Ataca al dispensacionalismo. Y de manera paupérrima como esta de acusar a la gente de «Ay, vos crees en John Nelson Darby. Tu sistema lo inventó Darby y Scofield». Este video está demostrando de que los verdaderos dispensacionales no creemos en las palabras de hombres, sino en la palabra de Dios. Y te demostré que Scofield era post-tribulacionista, no era dispensacionalista y no era sionista. Y que en este video te estoy demostrando que Darby no inventó el dispensacionalismo. Así de corta.
Así que Darby torció la palabra de Dios, así que no era un hombre muy de Dios que digamos. Pero bueno, vamos a casi 300 años antes. Vamos a casi 300 años antes, ¿sabés contar? Darby nació en el año 1800, exactamente en el año 1800. Ahora te voy a mostrar la Biblia Bishop's Bible del año 1568. 1568. 1568. 1568. ¿Sabes contar? Espero. Porque la verdad que la gente de hoy en día ya no sabe nada. Está re desquiciada la cabeza. 1568. Mirá. Antes de que naciera Darby. Antes, ahí está todo el tema ahí de la reina de Inglaterra. Qué sé yo cómo era el tema. Bueno. Pero ¿qué dice acá? Fíjate. For if I do it with a good will, I have a reward. But if I do it against my will, the dispensation, cuando tiene la O con este símbolo acá, es una forma antigua de poner como que ON, ¿tá? Con este símbolo acá arriba de la O, ¿tá? Es como antes, por ejemplo, el portugués o el español antiguo tenían esto, ¿no? Y quedó vestigios de eso más en el portugués. Dispensação, ¿no? Validação, ação, quedó la que antes era O con el signo. Entonces fue... Pero bueno, si sabes de español antiguo y portugués entendés, y si no, bueno, te lo digo así. Dispensation, ahí, está, corta, te la hago. Ahí dice dispensación, está, listo. Y encima acá dice, sí, economía, pero bueno, o sea, y acá te explica bien lo que quiere decir y te aclara. Pero el lenguaje evolucionó y ya no sirve traducirlo como economía. O como lo que sea. La palabra es dispensación. Y esto es el año 1568. 1568. Fíjate. Dispensation is committed unto me. Esto es 1 Corintios 9, 17. Año 1568. Casi 300 años antes que nazca Darby. Pero querés seguir diciendo, no, pero Darby. Y bueno, amigo, chao, andate del video, listo. Si esto no te convence, bueno, listo. Yo sacudo los pies, chao, nos vemos, listo. Bueno, ahora, sacudo el polvo de mis pies, mejor dicho, listo, chao, nos vemos, chao, bye bye. Pero ven, dispensation, 1568, dispensation, ¿está? Efesios 1:10, ¿no? That in the dispensation of the fullness of the times, etcétera, etcétera, etcétera. Dispensation. Dispensation. ¿Ves que acá está la N? Cuando está el signo encima de la O es como para abreviar, básicamente. Pero es la misma palabra, dispensation. ¿Qué más? Acá. Efesios 3:2 creo que era. If you have heard of the dispensation of the grace of God. Dispensation. Casi 300 años antes que Darby. ¿De qué me venía a decir que Darby inventó qué? Caradura, mentiroso, ignorante. Por favor, esta gente, cómo les canta mentir y hablar pavadas que les repiten y solo repiten. Loros, parlotean. ¿Qué más? Colosenses, Colossians. ¿Cuál era el capítulo? 1:25. Whereof I am made a minister according to the dispensation of God. Dispensation of God. Pero Darby, anda a bañarte. Anda a bañarte, ¿qué crees que te diga? Anda a bañarte. Seguís con Darby, anda a bañarte. Y 2 Timoteo 2:15 dice, study to show thyself approved unto God, a workman not to be ashamed,
rightly dividing the word of truth. ¿Tá? Esto está en inglés moderno antiguo, ¿tá? Inglés moderno temprano, ¿tá? Porque el inglés antiguo, muchos dicen que la King James y que estas Biblias cercanas a la King James, Biblias anteriores a la King James, eran en inglés moderno. No todas, pero esta por lo menos de 1568 es de inglés moderno temprano. Después fue evolucionando, pero inglés antiguo, no es inglés antiguo. Inglés antiguo no se entiende, pero parece, no sé, alemán parece. Así que siempre típico, no pueden con la Biblia, hereje, no pueden con la King James, no pueden, atacan y atacan y atacan y la Biblia siempre sobresale, porque la Biblia dice, el consejo de Jehová permanecerá. No hay inteligencia, ni sabiduría, ni consejo contra Jehová. Así que mediten en las palabras de Dios mejor, antes de pensar en las palabras de hombre. Piensen en convertirse, ¿está? Quieran convertirse de verdad. Y acá está bien, study y rightly dividing. Pero ¿qué hizo Darby? Borró estas cosas y transformó la palabra. Study, rightly dividing. Acá tenemos la 1611, la King James, la sublime palabra de Dios en inglés, la mejor obra literaria de toda la historia. Digan lo que digan. Y dice, ¿qué más dice? Acá, a dispensation. ¿Qué dice? Dispensation of the gospel is committed unto me. 1 Corintios 9:17. ¿Qué dice? Dispensation. ¿Qué más? Efesios. ¿Dónde está? 10. Ahí está. Efesios 1:10. That in the dispensation of the fullness of times. Dispensations. Perdón, dispensation. Dispensación. Palabra que Darby borró de su versión de la Biblia. Acá está, dispensación, está correcto. La King James está correcta. Dispensación, eso dice la Biblia. Después, ¿qué más? Otra vez, Efesios 3:2. If ye have heard of the dispensation, dispensación. Dispensation of the grace of God. Dispensación. Colosenses 1:25. Whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill the word of God. Ahí está. 1:25. Dispensación. Palabra que Darby borró de su versión de la Biblia. Dispensation. ¿Qué más? 2 Timoteo 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. ¿Sabes qué? Esto lo transformó Darby. Este es el versículo que más deja claro que tenés que entender la Biblia en contexto y que tenés que estudiarla para entender lo que es la dispensación y para entender qué es y qué no es dispensación. ¿Tá? El versículo más, ¿cómo te puedo decir? Directo para estas cosas es este, 2 Timoteo 2:15. Y este fue el versículo que Darby transformó. Un versículo tan valioso para los dispensacionales y la gente que, bueno, que entiende de dispensación. ¿Por qué te hago una pregunta, ¿por qué Darby manoseó este versículo? Tan valioso para nosotros los dispensacionales, para mí, por ejemplo. Yo que soy dispensacional, para mí es un versículo valioso, porque me enseña este versículo y me dice, estudia la Biblia, estudiala en contexto. Estudia para presentarte aprobado para Dios, ¿no? En español. Como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Este fue el versículo que Darby manoseó. ¿De qué me venía a decir que Darby inventó la dispensación? ¿Qué tiene en la cabeza? Esto es lo que dice la Biblia en verdad. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Así que Darby no inventó el dispensacionalismo, Darby no inventó nada. Ahora vamos a leer el libro que les mostré al principio, Dispensationalism Before Darby. La palabra arrebatamiento o rapto se ha usado comúnmente para describir el traslado de los creyentes al cielo antes de una resurrección general de los muertos. Recuerdo, esto está en el libro, Esto está en el libro. Los antidispensacionalistas insisten en que la idea comenzó con John Nelson Darby hace menos de 200 años. Pero un estudio etimológico de la palabra rapto, rapture, muestra su uso teológico siglos antes. ¡Siglos antes! Rapture proviene de la palabra latina rapio y se encuentra en inglés ya en el siglo XIV, en el manuscrito Vernon, when he, Elijah, was wrapped into paradise. John Lydgate, o Lydgate, como se diga, citado en 1370. Y la cita esta del 1541 dice. Entonces, un asociado de Geoffrey Chaucer a principios del siglo XV, escribió sobre los testigos en Apocalipsis 11. Este es otro caso, ¿no? En este camino los hermanos fueron arrebatados al cielo. Después, también se encuentra en un texto del siglo XVI en el que William Bond se refirió a la experiencia mística de Pablo. Él fue arrebatado y llevado al tercer cielo. En 1608, fíjense la fecha, siglo XVI, siglo XV, siglo XIV, años, siglos, añares, antes de que Darby naciera. ¿Hablo claro o no se me entiende? Hablo muy claro yo. Para que no quede duda, ¿qué querrá decir? Darby no inventó el dispensacionalismo. Corta. Así de corta. Y te lo estoy mostrando. Después dice, a ver. En 1608, Thomas Drax murió en 1618. Recordó a sus compañeros cristianos que, así como Dios salvó a Noé y su familia en el diluvio, Él los recordará, según él, ¿no? Acá entre comillas, Él los recordará y los salvará cuando todo el mundo perezca. Y como Lot en Sodoma, Él será preservado cuando todos los demás sean consumidos. Después, citando Lucas 21:36, Drax exhortó a los lectores a velar y orar para que podamos ser hechos dignos de escapar todas estas cosas que vendrán. Aparentemente creía en un arrebatamiento parcial solo de los dignos, ¿no? O sea, que tenía su propia versión, por así decirlo, del arrebatamiento. Tenía su teoría del arrebatamiento, ¿no? Su interpretación. También creía que el llamado de los judíos no ocurriría hasta el incendio y la destrucción de Roma, porque entonces los obstáculos de los papistas les ofrecen por sus imágenes, la invocación de los santos, el servicio latino, serán eliminados. Creía que la venida de Cristo se producirá poco después del llamamiento de los judíos. Este llamamiento de los judíos causaría entonces el avivamiento y resurrección del mundo. Después, Drax señaló que Enoc y Elías, aunque instantáneamente transformados, fueron arrebatados vivos al cielo. Esto según Drax, ¿no? Deseaba animar a sus lectores a que el día de la resurrección, pero la Biblia dice que literalmente Enoc y Elías fueron arrebatados literalmente al cielo, así que entiendan eso. Entonces, el día de la resurrección es el tiempo de su refrigerio, de su restitución perfecta y de un año de justicia, y el día de la ascensión de nuestros cuerpos al cielo. Por tanto, preparémonos a encontrarnos con el Señor en este día. Si creemos en la doctrina de la resurrección, no debemos llorar ni lamentarnos inmoderadamente por nuestros amigos difuntos, porque no mueren, sino que duermen un tiempo en la tierra y después el cuerpo despertará y ascenderá a la gloria. No perecieron, sino que, entre tantas otras cosas, dice, un día se reunirán en el palacio y parlamento del cielo. Nuestros cuerpos, aunque comidos por los gusanos y consumidos hasta convertirse en cenizas, a su debido tiempo serán levantados de la tierra, muerte, reunidos con nuestro cuerpo y ser eternamente glorificados. O sea, esto es lo que creía este tal Drax. En una obra posterior de 1615, casi 200 años antes que naciera Darby, Drax advirtió que deberíamos prepararnos para ese día, según él, a fin de que seamos considerados dignos de escapar todas aquellas cosas que sobrevendrán al mundo y de presentarnos ante el Hijo del Hombre. Imploró a Dios, después de haber sufrido un tiempo y de habernos preparado, tráenos y trasládanos a tu reino eterno de gloria. Después, la palabra arrebatamiento aparece a menudo a principios del siglo XVII, no solo para referirse exactamente a experiencias místicas, personales, sino también para referirse al acto de ser arrastrado corporalmente al cielo. En 1626, Barton Holiday, fíjense la fecha de su vida y muerte, nacimiento y muerte, mejor dicho,
capellán real de Carlos I, escribió que Elías sufrió un triunfo y un éxtasis de su cuerpo, o sea, usando el término rapture, el término rapture, ¿no? Entonces, Joseph Smith, 1586-1639, creían dos resurrecciones, una antes y otra después del milenio. Sin embargo, en su comentario de 1627 sobre 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 18, usó la misma ilustración para su primera resurrección que Darby usó para el rapto. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? 1627. Darby no inventó nada. Esto está en Dispensationalism Before Darby, de William C. Watson, página 158. Acá vamos a ver fechas de los usos de palabras en inglés, o sea, palabras de rapto, arrebato en inglés, arrebatamiento en inglés, ¿no? Y el concepto. Por ejemplo, los que usaron la palabra rapto, rapt como rapt, arrebatamiento como rapt, está en el manuscrito Vernon de los años 1320, siglo XIV. Tenemos a John Lydgate, 1420, William Bond, 1531, Thomas Drax, 1613, Barton Holiday, 1626, George Walker, 1638, William Sherwin, 1665, Joseph Hall, 1708. Quienes usaron la palabra rapture, Joseph Mead, 1627, Nathaniel Holmes, 1653, John Brown, 1654, William Sherwin, de vuelta, 1665 al 1700, Increase Mather, 1709, Cotton Mather, perdón, no sé cómo pronunciar bien eso, 1726, John Norris, 1738, Philip Doddridge, 1739, John Gill, 1748, Thomas Broughton, 1768. Y los que usaron, refiriéndose más o menos a Left Behind y al concepto de esto de uno será arrebatado y el otro dejado, ¿no? Que no es exactamente lo que enseña Mateo 24, pero bueno, lo interpretaron de esa manera. Ya tengo videos sobre Mateo 24 en contexto. Robert Matton, 1642, Thomas Vincent, 1600. O sea, fíjense las fechas. Fíjense las fechas. Todo antes de que Darby siquiera naciese. Antes de que Darby naciera, ya estaban todas estas personas hablando de rapture, rapt. Y de dispensación también. ¿Qué más dice este libro? También en 1642 John Archer, ahí, Nacimiento y Muerte, escribió sobre sus expectativas de una resurrección antes del regreso de Cristo. Fíjense lo que dice: Cristo vendrá del cielo, es decir, Cristo entonces aparecerá visiblemente, de lo cual no se habla como el día del juicio final, porque es el tiempo de grandes dificultades para los israelitas después de la primera conversión al cristianismo. Primero, Él resucitará a los santos que están muertos antes de su venida. Esta resurrección no es al fin del mundo, para que se sienten como reyes y gobiernen las tribus de Israel, lo cual no puede significar el cielo, porque ese es el reino de los padres y el reino de Cristo termina cuando el mundo termina. Deberían gobernar con Él en su reino. Estos tres puntos son como que, entre tantas otras cosas, está diciendo estas cosas, ¿está? Y aparte esta es la visión que Él tenía, pero fíjense las cosas que menciona. Nuestro reigning con Cristo, nuestro reinar con Cristo, ¿no? Después dice, Archer claramente ubicó el regreso de Cristo con sus santos en un periodo de tiempo después de la resurrección de esos santos. Lo primero que hará Cristo cuando venga al cielo para restablecer su reino, resucitará a todos los santos, dice este mismo Archer, resucitará a todos los santos que estén muertos antes de su venida. Por eso se dice que vendrá con todos sus santos, Zacarías 14:5. Porque seguramente como Cristo tuvo un estado intermedio entre su resurrección y ascensión durante 40 días, así tendrán sus santos que mueran antes de su venida del cielo. Fíjate vos, pero tendrán un estado intermedio entre la gloria y la mortalidad. Bueno, ahí ya, interpretación de él, qué sé yo. Aún así se dice que viene del cielo, aunque había venido antes, por lo tanto debe haber ido al cielo nuevamente. Dios ha aprobado algo propio y peculiar para cada era de su iglesia y su pueblo, y en este lugar se guardan hasta que venga este reino de Cristo. Dispensationalism before Darby, dispensacionalismo antes que Darby. Antes de Darby, lo mismo. Página 163. ¿Qué más dice? Los primeros padres de la iglesia creían mayoritariamente en el regreso de Cristo. Yo no los llamo así. Yo siempre uso las comillas padres de la iglesia porque yo
yo soy cristiano, a mí me importa un comino lo que diga la gente, pero esto es para mostrar que Darby no inventó nada, ¿está? Darby no inventó nada, así que Darby no inventó nada, ¿está? Solo les muestro esto como recurso como recurso de que hay testigos de que ya se hablaba de estas cosas mucho antes de que Darby naciera, ¿está? Para eso hice este video básicamente. Los primeros padres de la iglesia creían mayoritariamente en el regreso de Cristo para establecer un milenio terrenal. Uno de los historiadores eclesiásticos más destacados de la época victoriana, Philip Schaff, escribió sobre esta creencia inicial, aunque la rechazó. El punto más llamativo de la escatología de la época anterior al concilio de Nicea es el prominente quiliasmo, o quiliaísmo, como se diga, o milenarismo. Es decir, la creencia en un reinado visible de Cristo en gloria en la tierra con los santos resucitados durante 1000 años, tal como enseña Apocalipsis 20. Y un montón de escritura en los profetas, pero bueno. Después dice, antes de la resurrección y el juicio final. Pero el tema es que en realidad la resurrección tiene varias partes. ¿Está? La primera resurrección tiene varias partes. Cristo, las primicias y después, después en su venida. Es complejo. Pero básicamente se hablaba de estas cosas, de todas estas cosas, y la dispensación, y de dispensacionalismo, y del arrebatamiento. Se hablaba años, siglos, antes que Darby. Encima, fíjense esto. Era una opinión muy extendida entre distinguidos maestros, como, según este tipo, ¿no? Distinguidos maestros, pero fíjense, menciona a Bernabé, Papías, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Metodio, Lactancio. El quiliasmo o quiliaísmo judío se basaba en una comprensión carnal errónea del reino mesiánico, una interpretación literal de las figuras proféticas y una sobreestimación de la importancia del pueblo judío y la ciudad santa como centro de ese reino. Bueno, ¿qué dice este tipo acá? ¿Ven? Pero bueno, este tipo medio que no está muy... o sea, porque el reino mesiánico es literalmente... literal, el reino de los cielos en la tierra, Cristo reinando de Jerusalén durante 1000 años. Pero bueno, si este tipo piensa que no es así... Yo no estoy de acuerdo con este tipo. Entiendan eso, tal. No es que lo que leo creo todo lo que leo. Yo no soy como los post-tribulacionistas. Así que bueno. Incluso en un librito reciente que critica el dispensacionalismo, un erudito evangélico no dispensacionalista ha reconocido: la escatología futura fue reemplazada en gran medida por la escatología y el misticismo trascendentales a medida que nos acercamos a la Edad Media. Fíjate vos lo que dijo. El dominio de la escatología inminentista sobre los creyentes se fue debilitando gradualmente después del siglo I después de Cristo. Esto es tan cierto para la literatura judía como para la cristiana. Una perspectiva escatológica futurista explica mucho sobre Jesús, sobre el sistema de creencias de los primeros cristianos y sobre el sistema de creencias del autor del Apocalipsis. Cuando se le preguntó a Justino Mártir alrededor del año 150 después de Cristo, o sea, 1650 años antes de que nazca Darby, si creía que Jerusalén sería reconstruida, y si esperaba que su pueblo se reuniera y se regocijara con Cristo y los patriarcas. Respondió: yo y muchos otros compartimos esta opinión. Dispensacionalismo antes que Darby, página 16 y 17. Nathaniel Holmes, fecha de su nacimiento, fecha de su muerte acá. Es otro autor del siglo XVII que utilizó la palabra arrebatamiento para referirse al evento descrito en 1 Tesalonicenses 4. Citó a Joseph Smith, quien escribió 26 años antes: la resurrección de los que durmieron en Cristo y el arrebatamiento de los que queden vivos junto con ellos al cielo deberían ocurrir al mismo tiempo, pues las palabras de 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17 pueden abarcar un lapso de tiempo considerable. Todos resucitarán en su orden, siendo Cristo las primicias. Después los que sean Cristos, esto está mal traducido, los que sean de Cristo en su venida. Señala un lapso de tiempo de más de 1500 años. Bueno, andás a ver qué flasheaba este tipo, pero bueno, supongamos que este arrebatamiento de los santos al aire es para llevarlos al cielo, dice. El arrebatamiento de los santos a las nubes es para su presente llevada al cielo. O sea, siglo XVII, 2 siglos antes que Darby. Utilizando un argumento clásico de la pretribulación, Holmes se preguntó por qué los santos serían arrebatados al aire y luego llevados al cielo, en vez de simplemente encontrarse con Cristo cuando Él llega a la tierra, ¿no? Dice, ¿qué puede concebirse como la causa de este arrebatamiento de los santos en lo alto para encontrarse con el Señor en las nubes, en lugar de esperar su venida a la tierra? ¿Y si fuera para que fueran preservados durante el incendio de la tierra y sus obras? Segunda de Pedro 3:10. Buen razonamiento, Holmes. Que así como Noé y su familia fueron preservados del diluvio al ser elevados sobre las aguas en el arca,
así también los santos en medio del incendio serían elevados en las nubes hasta su arca, Cristo, para ser preservados allí del diluvio de fuego en el cual los impíos serán consumidos. Excelente. Excelente. Y todo esto antes de que Darby ni había nacido. Y tenemos a Nathaniel Holmes pensando esto. Darby no inventó nada. Nada. ¿Quedó claro? Espero. Esto está en la página 167 y 168. Muy poco de lo que John Nelson Darby enseñó a mediados del siglo XIX era nuevo. O sea, Darby no enseñó nada nuevo y él no inventó nada. Sigue corta. Ninguna de las fuentes citadas en este trabajo ha sido citada en el debate reciente sobre el rapto. Claro, porque los posttribulacionistas no citan a todas estas personas, porque son unos mentirosos, herejes y falsos acusadores. Probablemente esto se deba a que no se han leído durante siglos. Estas fuentes del siglo XVII constituyen solo un resumen parcial de la doctrina del rapto pretribulacional antes de Darby. Antes, no después. Página 200 y 201. Mirá, estas personas mencionaron a santos que van al cielo escapándose de la tribulación, básicamente. Tal como enseña la Biblia. Fíjense, santos yéndose al cielo para estar seguros con Cristo, básicamente. Robert Matton, 1642, Jeremiah Burroughs, 1643, Ephraim Hewitt, 1643, Samuel Hutchinson, ahí la fecha, Elizabeth Avery, ahí la fecha, Peter Sterry, 1648, Nathaniel Holmes, 1653, John Aspinwall, 1653, Captain John Brown, 1654, Archbishop Usher, 1655, John Birchenshaw, 1660, William Sherwin, 1665, Praise God Barebone, 1675, Grantham Killingworth, 1761. Aunque no eran, y después tenemos otras personas que, aunque no eran pretribulacionistas, mencionaron a otros que sí lo eran. O sea, esta gente no era pretribulacionista, pero en su época mencionaron a otros que sí lo eran. Comprobando, demostrando de que John Nelson Darby no inventó el dispensacionalismo ni la tribulación antes de la aparición del anticristo. Nada. John Nelson Darby no inventó nada. Cero. Nada. Aquellos que claramente fueron pretribulacionistas: Ephraim Hewitt, John Brown, George Vinchesha. Eso están en la lista, ya leímos. Bueno, lo puse de más. Y para que veas la cantidad de citas y libros, mirá, algunas citas y fuentes de muchas cosas que aparecen en este libro. Ahí tenés, deleitate. Ahí está, fíjate todos esos libros. Pausá, si te interesa algo, anda a buscarlo en internet y lee. Si es que sos de leer, ahí tenés las fuentes, las citas. Ahí tenés todas, o la mayoría de las fuentes y citas de este libro. Fíjate. Hay varias citas. Para cerrar, la Biblia dice esto. Isaías 26, del 19 al 21. Tus muertos vivirán. Junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra echará a los muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete como por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Qué dice Jehová en otras escrituras, en los profetas? Porque la indignación de Jehová es contra los moradores de la tierra, etcétera, etcétera. En tanto que pasa la ira de Dios. Versículo 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar la maldad de los moradores de la tierra, y la tierra descubrirá su sangre, y no encubrirá más a sus muertos. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, siendo arrebatados antes de la ira, antes de que aparezca el anticristo. Disfrutá el apocalipsis, porque te vas a terminar en el lago de fuego, posttribulacionista. Disfrutá, dale, disfrutá el anticristo, vas a terminar adorándolo. Genio. Primera Tesalonicenses 5, del 9 al 11, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Y Darby? Me importa un comino lo que dijo Darby.
Darby no inventó el dispensacionalismo. Totalmente comprobado, 100% irrefutado. Los que sigan diciendo eso son unos ignorantes que no saben de nada. Falsos acusadores, y es patético ese ataque infantil. Así que bueno, ahora sí saca tus conclusiones. ¿Qué te parece? Que el supuesto padre del dispensacionalismo quitó la palabra dispensación 4 veces de su Biblia en francés, por lo menos, y 3 veces de la palabra de su, como de su versión en la Biblia en inglés. ¿Qué te parece que él no fue el primero en hablar de dispensacionalismo, de arrebatamiento? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que en la Biblia dice literalmente, no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo? O sea, la Biblia es la autoridad, no Darby. ¿Qué te parece ser un uga buga ignorante que repite lo que le dicen? ¿Cómo te sentís al darte cuenta de que sos un loro que repite lo que le dicen? Lee la Biblia. Deja de escuchar a la gente. Deja de escuchar a la gente que habla por hablar. Lee la Biblia en contexto, ¿tá? Y sé salvo primeramente, así la vas a entender, si no, no la vas a entender. Así que bueno, gracias por mirar el video. Espero que haya sido de revelación y de bendición para todos. Así que bueno, un abrazo grande, nos vemos la próxima.